Amigos de Tampaisa TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. Amables televidentes, bienvenidos a Charlas con Fer, en estos tips de historia del municipio de Yarumal y de la región. Hoy con otro tema muy interesante, con el doctor Orlando Montoya Moreno, historiador y miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Doctor Orlando, hoy hablaremos de la Escuela Rosenda Torres. El primero, ¿cuál ha sido la trayectoria de este lugar? El lugar donde se encuentra emplazada hoy la Escuela Rosenda Torres fue inicialmente, desde la fundación de Yarumal, un espacio vacío, porque cuando se da la orden de fundar a Yarumal, se dice que se señale un sitio para construir el templo y que a su lado no quede ningún edificio público ni privado unido a esa edificación del templo. Pero va pasando el tiempo y los usos van cambiando y esa orden ya va perdiendo vigencia. Y entonces se construyó una vivienda que fue de particulares. Esa vivienda, pasando el tiempo, fue propiedad de un señor Policarpo Rivera y fue también la vivienda de la familia de un célebre personaje de San Andrés de Cuerquia, cuya familia se radicó en Yarumal, un personaje legendario, Marco Antonio Restrepo, el famoso rey de la leña, el que le vendió toda la madera para los travesaños al ferrocarril de Ecuador, y un hombre que se hizo riquísimo a través de eso, y por eso se llamó el rey de la leña. Entonces fue vivienda familiar de personas, de familias que se radicaron o que eran de origen yarumaleño, y posteriormente, en el año 1872, la administración municipal compra esa vivienda para establecer un centro de enseñanza de educación primaria para niñas. Entonces ahí empezó lo que se llamó la Escuela de Niñas. Esa Escuela de Niñas, entonces el local se compró en 1872, empezó a funcionar, pero en ese periodo de guerras civiles que vivía Colombia y que no fue ajena a Antioquia ni Yarumal, nosotros fuimos muy afectados. Y el Consejo Municipal de la época, hacia 1876-1877, aprobó ceder ese local para que lo ocuparan las tropas del ejército. Y entonces, durante mucho tiempo, casi 20 años, en forma interrumpida, se suspendían las clases para que ese local fuera ocupado como instalaciones de fuerzas militares. Y hay fotos en que se ve el logo de las fuerzas militares del momento en la fachada de la institución, del local. Entonces funcionaba como una escuela, pero la ocupación de las tropas militares, especialmente la que se dio en 1899, cuando empezó la Guerra de los 1000 días, la que terminó en 1903 con la separación de Panamá y Colombia, esas tropas, especialmente esas que lo ocuparon, como ha ocurrido muchas veces con el ejército, destruyó las instalaciones, las acabaron. El municipio empezó un proceso de reconstrucción y el departamento aprobó un empréstito por 6.000 pesos para hacer el trabajo de reconstrucción. Se hizo una reconstrucción y volvimos a tener otra vez la Escuela de Niñas. Ya cuando un santarrosano muy célebre, Pedro Justo de Ríos, llega a ser gobernador de Antioquia, él trabaja muy de la mano con educación y es una de sus grandes banderas para el desarrollo de Antioquia, y tiene un modelo de pedagógico y de educación para el pueblo que se llama el modelo de la escuela, se llamó así, por ser el fuerte de Pedro Justo de Ríos, se llamó Escuela Modelo. Y entonces esa escuela de niños empezó a llamarse Escuela Modelo. En esa Escuela Modelo se educaron importantes personajes que después serían célebres en el magisterio en Antioquia, en Colombia, y lógicamente en el mismo Yarumal. Posteriormente, hacia el año 1923, el gobierno de Antioquia contrata a un ingeniero belga, un ingeniero y arquitecto belga, Agustín Cobar, y propone que le haga unos diseños para construir
reconstruir la escuela de una manera más elegante, más amplia, más cómoda. Y Agustín Covars desarrolla esos planos y que corresponden al diseño de la fachada y de la parte externa de la escuela que hoy tenemos, corresponde a esos diseños originales de él. Y se había pensado, por iniciativa de Pedro Pablo Betancur, cuando se hacían esas discusiones de qué hacer allí, se había pensado por iniciativa de Pedro Pablo Betancur que ahí se construyera más bien el Palacio Municipal, porque el Palacio Municipal funcionaba en una casona vieja, lo que se llamó la Casa Consistorial. Y por esa razón los diseños son para un edificio como de Palacio Municipal, y tiene el escudo de Colombia en su fachada principal, en su capitel. Pero después el Consejo dijo que no era justo que las niñas perdieran su sede y se volvió a establecer el local para sede de niñas, y por eso en esa edificación construida bajo los diseños de Agustín Covars está funcionando todavía la Escuela Rosenda Torres, nombre que se le dio después en honor a esta gran educadora. Doctor, ¿y por qué es patrimonio arquitectónico? Es patrimonio arquitectónico precisamente porque toda la obra de Agustín Covars, toda la obra, absolutamente toda, desde la iglesia de Ituango hasta la Escuela Rosenda Torres, el antiguo Palacio de la Gobernación, el Palacio de Calibío, o lo que hoy se llama Instituto de Cultura Departamental, el Palacio Nacional de Medellín, donde funcionaba la alcaldía y que hoy es un centro comercial, el Circo Teatro de Titiribí, muchos lugares edificaciones que Covars diseñó son, por su gran contenido estético y por su trayectoria arquitectónica, son patrimonio. Y este edificio entonces fue considerado patrimonio en el primer decreto que sacó la administración municipal. Primer acuerdo, fue un acuerdo municipal, un acuerdo del Consejo, que en 1998, ya cuando había sido expedida la Ley de Cultura, empezamos a considerar que era importante establecer, señalar algunos sitios que debían conservarse, y uno de ellos fue la Escuela Rosenda Torres. Bueno, escuela de niñas, se llama Rosenda Torres, pero entonces, ¿quién fue Rosenda Torres? Rosenda Torres fue una mujer yarumaleña muy importante. Ella nos representa la inteligencia de la mujer yarumaleña, el liderazgo, la probidad, la rectitud, la capacidad de trabajo, y nos representa también el virtuosismo en el magisterio. Fue una educadora. Ella se educó en la escuela modelo, en la escuela de niñas, y luego pasó a terminar sus estudios al Colegio de María. Allí se graduó en 1911, y tan pronto se graduó, Pedro Pablo Betancur, que era el fundador del establecimiento, y la directora, que era doña María Rojas Tejada de Tronchi, viendo las calidades humanas y la capacidad intelectual de doña Rosenda, la nombran profesora del plantel del Colegio de María. Luego ella llega a ser directora del Colegio de María, y le hacen un ofrecimiento para irse a trabajar a Medellín. Va a trabajar en Medellín y le sale un nombramiento para trabajar en el Ministerio de Educación. Fue la primera mujer que tuvo un alto cargo en el Ministerio de Educación, y ella tenía bajo su responsabilidad todo lo que era la coordinación y el planeamiento de lo que era la educación primaria y de las escuelas normales. Esta mujer entonces fue también una mujer que era la que a la sombra hacía todo el trabajo del Ministerio de Educación, y fue muy reconocida incluso en el ámbito capitalino de Santa Fe o Bogotá, y allá llegó a dirigir los establecimientos de la alta élite capitalina, que fue la primera mujer colombiana que dirigió esos establecimientos de la élite capitalina de la santafereña, porque hasta antes de ella se contrataban personajes pedagogos extranjeros, y ella fue la primera colombiana. Esa es la maestra Rosenda Torres. Ella fue
maestra de Solina Gallego, un personaje que tendremos que hablar en este programa. Doctor, la historia de la Rosenda entonces todavía se habla en algunos escenarios, que ojalá sea Palacio Municipal, como decía uno de los grandes de la historia de Yarumal. Se habla ahora que se va a remodelar o a tener ¿cómo se llama? Una restauración, una intervención. Se habla de un museo. Y entonces, ¿usted con cuál se queda? ¿Con Palacio Municipal, con escuela o con museo? Yo estaría más de acuerdo en que se utilizara como un escenario cultural, como un gran palacio de la cultura, y no como instalaciones oficiales, porque la edificación, los usos de la edificación pueden terminar acabando, deteriorándola. Así como hizo Medellín, pasó de todo su palacio y lo dejó como Sí, palacio como de la un cultura. centro educativo, cultural, que tenga escenarios, tenga un teatro amplio, porque nosotros estamos cortos de esos espacios realmente en la parte cultural. Entonces lo ideal sería que fuera un espacio recuperado para la cultura. Aquí en Charlas con Fer, 3 tips: la trayectoria, patrimonio arquitectónico y quién fue Rosenda Torres. Nos veremos más adelante con más especiales de la cultura con el doctor Orlando Montoya Moreno. Muchas gracias. Amigos de Tampaisa TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer